Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios, nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios es bueno, Dios es grande y debemos dar gracias a Dios en todo. Como dijimos en el devocional anterior, tenemos que ser agradecidos y doy gracias a Dios por permitirnos estar este momento nuevamente compartiendo su palabra. Hoy quiero compartirles Filipenses capítulo 2 y versículo del 12 al 15, que dice de la siguiente forma: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos delante sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tremenda palabra de Dios, hermanos, estos versículos, y tienen mucha enseñanza para nosotros. Lo primero que nos dice en el versículo 12, y comienza con la preposición por tanto. Él viene hablando en el capítulo 2 de la humillación y exaltación de Cristo, pero antes de poner el ejemplo de humildad de Cristo, nos está hablando de que no debemos estar en contiendas, ni debemos andar en vanagloria, sino que debemos andar con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. De allá viene este versículo, este pasaje, y luego nos habla del ejemplo de Cristo, quien se despojó de todo y se humilló a sí mismo por nosotros hasta morir en la cruz. Por eso comienza por tanto. Y esto enlaza con lo anterior. Si en verdad, como dice el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación, como en verdad nosotros somos hijos de Dios, como en verdad nosotros ya no andamos en contiendas, como en verdad nosotros imitamos a nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo por amor a nosotros y fue exaltado hasta lo sumo. Por tanto, entonces dice aquí el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí me está hablando de la obediencia. Me está hablando de la obediencia. Debemos ocuparnos de mantener nuestra obediencia siempre. No solamente cuando estamos en la iglesia. No solamente cuando estamos frente al pastor. Debemos ser obedientes siempre. Y eso es lo que nos dice Pablo en el versículo 12. La obediencia debe ser constante y para siempre. No solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando estoy delante del pastor. Dice aquí que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que vamos a perder la salvación. Esto nos quiere decir que debemos mantener un estilo de vida digno de un cristiano. Debemos mantener un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios para que no nos desviemos del camino del Señor. Debemos mantener nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios, obediencia a su palabra en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación. Somos salvos. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer como salvos, con un estilo de vida diferente, como buenos cristianos.
Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo muy conocido por nosotros, pero que muchas veces no nos detenemos a evaluar lo que nos quiere decir el Señor. Dios, dice aquí, no nos deja solos. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él no nos deja solos en nuestros conflictos. El ser humano por naturaleza es desobediente. Por lo tanto, como somos salvos, somos hijos de Dios, Él es el que produce el querer obedecer su palabra. Note que estamos hablando de la obediencia. Él es el que produce el querer obedecer su palabra en nosotros, tanto como hacerlo. Y no tan solo su palabra, sino hacer su voluntad. Él está a nuestro lado. Él está con nosotros para ayudarnos a querer obedecer. Y nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para hacerlo. Qué bonito, hermanos, ahora que lo vemos más claro. Está con nosotros siempre para ayudarnos a querer obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y por medio del Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Entonces, mi hermano, siendo hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no podemos decir que no podemos obedecer la palabra de Dios. Porque nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. No nos deja solos. El secreto está en someternos al control de nuestro Señor. Debemos, hermano, dejar que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que produce hacerlo, quererlo y hacerlo. Entonces, la única forma es que nosotros le demos el control al Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer entonces la voluntad de nuestro Señor y obedecer su palabra. Debemos ir en camino a ser como Cristo. Debemos ir en camino a pensar como Cristo. Obviamente, esto lo vamos a conseguir en la gloria. Pero nuestro camino debe ser de cambio en nuestros deseos. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cambiar nuestros deseos de desobedecer por dejarnos llevar por el Espíritu Santo para querer obedecer y así hacerlo. La obediencia a su palabra, el hacer la voluntad de Dios, es lo que nos va a hacer ganar el deseo de hacerlo. Lo repito, la obediencia a su palabra y hacer su voluntad nos va a llevar a desear y querer hacerlo. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contienda. Nuevamente nos repite lo que nos habla de un principio. No debe haber contiendas ni murmuraciones si nosotros estamos en obediencia a la palabra de Dios. Si estamos dentro de la voluntad del Señor, no debe haber murmuraciones ni contiendas en la iglesia. Lo dice muy claro, haced todo, no unas cosas, todo sin murmuraciones ni contiendas. Nuestro estilo de vida debe ser bajo la obediencia de la palabra de Dios y en la voluntad de Él. El versículo 15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Para que seáis irreprensibles. Si andamos en obediencia a la palabra de Dios, si andamos dentro de la voluntad de Dios, nadie nos podrá señalar. Y eso es lo que significa ser irreprensible. Que nadie tenga nada que decir en contra de nosotros. Y dice, más adelante dice, hijos de Dios sin mancha. Porque, hermanos, Él nos llamó a santidad. Efesios 1 y versículo 3 en adelante. Dice que nos predestinó para que fuésemos sin mancha delante de Él.
Y así debemos permanecer para siempre, pero solo lo vamos a conseguir si andamos en obediencia a su palabra y en su voluntad. Porque Él produce el hacer como el querer. Es Él el que lo produce. Nosotros debemos de sujetarnos a su palabra y a su voluntad. Andamos, como dice aquí el versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa. Por eso debemos andar irreprensibles y sin mancha, santos. Porque lo que nos rodea es una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice aquí, debemos nosotros resplandecer como luminares. Hermanos, solo resplandecemos como luminares si andamos en obediencia a la palabra de Dios y en su voluntad. Andamos en una generación maligna, de manera que nosotros debemos alumbrar como luminares en el mundo. Debemos andar nosotros para que los demás vean esa luz que no la tienen porque andan en tinieblas. Pero el único que produce ese estilo, ese cambio de vida total en nuestras vidas es el mismo Señor. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si nosotros obedecemos su palabra, vamos a lograrlo. Si nosotros andamos en su voluntad, vamos a lograrlo. Pero si nosotros no andamos en su voluntad, vamos a andar en desobediencia a la palabra de Dios y por eso no vamos a ser luminares en el mundo. Dice Efesios capítulo 5 y versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luminares en este mundo. Ahora dice aquí, somos luz en el Señor. Por lo tanto, si somos luz, como Él es luz, nosotros somos luz, entonces debemos andar como hijos de luz. Qué reto para nosotros, hermanos. Él es el que produce el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que andar en obediencia a su palabra y en la voluntad del Señor para poder ser esos luminares y esa luz que el mundo debe ver en cada uno de nosotros. Mi exhortación, hermano, andemos como hijos de luz, brillando en este mundo, obedeciendo la palabra y bajo la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.